Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mincaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Hoy cerramos el ciclo que hemos llamado Nuestros Saberes en Tesis y lo hacemos con Jean-Jacques de Coster. Él es un reconocido antropólogo e investigador, doctor en ciencias sociales y catedrático en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Además, él es director, gestor del Centro Tinku y de la Asociación Curaca, además de ser el autor de numerosos artículos y documentos, libros sobre vinculados todos a la cultura andina y a la historia también de los incas. Jean-Jacques va a compartir con nosotros los hallazgos de uno de los capítulos de su tesis doctoral, eh, este capítulo está vinculado a las relaciones de Hanan y Urim en tiempo de fiestas, que es parte de su tesis que se llama Estructuras tradicionales de comunidades campesinas. Bueno, vamos a ver. Si me he equivocado en el título, me lo corregirá. Bienvenido, Jean-Jacques, a Minkerico, y gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Mili. Bueno, empecemos por saber un poquito de ti. Por favor, cuéntanos cómo es que este antropólogo francés termina viviendo, además de manera tan cercana, tan vinculado a la cultura andina y a la vida cusqueña. Cuéntanos, por favor, cómo es que te acercas a nosotros. Bueno, mi interés inicial fue en la antropología en general y no tenía necesariamente una idea de venir hacia los Andes para realizar mis investigaciones. Y sucede que yo estaba entonces en el posgrado en Estados Unidos cuando, como parte del curso, se pidió justamente elegir una zona geográfica donde enfocar nuestros intereses etnográficos. Y yo no conocía a Sudamérica y fue la razón entonces que me animé a elegir como terreno de investigación al continente y más precisamente a los Andes y la región de Cusco. ¿Mm? ¿Y qué te hizo decidir quedarte? Porque tienes muchos años afincado en Cusco, eres hijo predilecto de la UNSAC, además. Eh, bueno, yo creo que muchos eh, de los acontecimientos y las decisiones que uno toma en la vida llega a ser por un conjunto de motivaciones y de casualidad, ¿no? Es decir, que en el caso mío, en 1985, cuando vine por primera vez al Cusco, nunca hubiera pensado casi cuántos 30 años después, todavía vivir y compartir este espacio de cariño, de interés con la población cusqueña. Así que esa investigación que empecé en 85 la verdad culmina en 94 con la obtención del título de PhD, de doctor en antropología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Y con eso, casualmente, me encuentro en Estados Unidos sin
ilusiones de trabajo o de estadía larga. Y fue entonces que un amigo, colega, arqueólogo, Brian Bauer, que es muy conocido en el Cusco por todo su trabajo de investigación y de publicación, me ofreció compartir una beca suya para volver al Cusco y encabezar el trabajo en archivos, mientras él y su equipo trabajaba en el terreno en la zona de Cusco para un estudio sobre el sistema de seques de los incas, que es rápidamente una organización espacial religiosa, espiritual de la zona del Cusco como centro del Tahuantinsuyo. Así que regresé aquí y me quedé unos 6 meses en el Cusco y luego siempre, bueno, la necesidad de lograr un ingreso, acepté un puesto como jefe de antropología en el programa de posgrado de la Flaxo en Quito, donde estuve 3 años y a cumplir mi contrato. También busqué y encontré un financiamiento de una beca que me hizo regresar al Cusco para un trabajo de etnohistoria sobre los incas y la cristianidad. Para resumirlo, luego me involucré en ONGs y en la UNSAC, donde ahora soy profesor ordinario en el Departamento de Antropología. Gracias por contarnos esto, Jean-Jacques. Y entremos de lleno al tema que tiene que ver con tu tesis. Por favor, danos un poco de contexto. ¿Dónde hiciste tu estudio de trabajo de campo? ¿Qué metodología decidiste utilizar para estructuras tradicionales de comunidades campesinas? Bien, esto es previo a mi decisión de elegir trabajar en la zona andina y en el Cusco. Había empezado a leer la literatura de los etnógrafos, de las crónicas, todo lo que podía encontrar sobre el tema andino. Y dentro de eso, de esas lecturas de los grandes maestros de la etnografía, etnohistoria andina, me interesó mucho el hecho que la cultura inca estaba basada en un sistema de dualidad de Hanansaya y Urinsaya que organizaba el espacio del Cusco, del Valle Sagrado, la administración misma de la ciudad de Cusco y del imperio. Entonces, mi problemática y mi hipótesis era de encontrar una comunidad donde todavía se encontraría esa división entre parcialidades y estaba casi seguro poder encontrarlo en los Andes. Así conseguí una pequeña beca de la universidad por 3 meses y empecé a buscar en toda la zona andina, incluso hasta Bolivia y el norte de La Paz, y tratando de ubicar una comunidad que tendría rasgos de esa organización social. Y casi a la última semana de esta pequeña estancia que había logrado, estaba en Cusco. Mi director de tesis de Estados Unidos había venido a visitar y estuvimos almorzando en uno de los restaurantes que ya no existe en la Plaza de Armas de Cusco. Y yo estaba muy deprimido porque estaba fracasando, no había encontrado una situación que me permitiría desarrollar este proyecto. Y con una pinta así de frustrado,
el mozo se aproxima de nuestra mesa y mi director de tesis le dice, este joven, era yo entonces, estaba muy joven por entonces, está buscando una comunidad que tenga Hanansaya, Urinsaya, etc. Y no lo encuentra y pregunta al mozo, totalmente desconocido, ¿tú nos puedes quizás orientar? Y otra vez un hecho muy de casualidad, el mozo contesta, sí, mi comunidad, Archa Sivina en Paruro, tiene esta organización. Así que el día siguiente subo un carro, uno de esos antiguos carros de carga, ¿no? que llevaba hasta esas comunidades y me quedé un poco más de 24 horas ya convencido que eso iba a ser el enfoque de mi trabajo de investigación. Mm. Qué lindo, ¿no? Como la vida está llena de coincidencias, esos pequeños momentos que pueden marcar el camino, ¿no? Finalmente. Lindo. ¿Te resultó difícil ingresar a la comunidad, ganarte la confianza de la gente? Sabemos que eso no siempre es fácil, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte, entre ese momento que acabo de describir, tuve entonces que armar el proyecto, conseguir financiamiento para poder regresar, y eso me demoró casi 2 años. Y cuando regresé, era la década entonces de los 80, y la presencia de Sendero Luminoso y la comunidad donde iba a trabajar, Axasivina, era parte de la zona roja, había sido tomada por los terroristas. Y así sin enterarme, yo llego también en este mismo vehículo de carga que demora casi todo el día entre Cusco y allá por entonces. Y desde de noche bajo de este carro y a la vista me entero que había sombras de gente armada estuvo la preocupación de si iba a seguir con ese proyecto o el carro que estaba a punto de regresar por menos 10 de la noche me podría regresar de vuelta para estar a salvo, ¿no? Es decir, había un momento en que yo podría volver a botar mi equipaje y trepar y escaparme del sitio. Y fue también otra hecho de casualidad de no querer abandonar este proyecto individual perdón, intelectual que me hizo quedarme y de hecho pasé algunas horas en la noche en la Plaza de Armas y muy temprano tuve la suerte de encontrar a un gran hombre, Mariano Guzmán, que me dijo simplemente, vente a mi casa. A través de él y que ya era un hombre de edad, un viudo, he podido ingresar en Mili, tienes la razón, que en realidad estas comunidades son por necesidad cerrados y más bien funcionan con lazos de parentesco internos, pero a través del lazo que yo hice con esta persona, me quedé 2 años en su casa. Yo fui como un hijo adoptivo del señor Guzmán e incluso al fin de mi estadía allá me había ganado el nombre de Yaxtacatay, que significa en quechua yerno del pueblo, lo que era una invitación, no una invitación, digamos, a tener relaciones necesariamente con las mujeres del pueblo, pero más bien un señal de afuera, era yo bienvenido en la comunidad. Wow, qué lindo. 2 años, Jean-Jacques, 2 años en la comunidad. Sí, Wow. con ida y vuelta para comerme una pizza de vez en cuando en Cusco.
Por supuesto. Por supuesto. Ya, cuéntanos de estos hallazgos que has tenido. Estamos hablando de un capítulo, tú has sido muy cuidadoso en preferir hablar de un capítulo porque si no sería demasiado amplio y no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del capítulo sobre las relaciones de Hanan y Urim en tiempos de fiesta. ¿Qué, qué hallazgos has ubicado, identificado? Bien, entonces, como lo mencioné, la suerte era que, de hecho, en el Archa Sibina de entonces, estamos hablando de la década de los 80, existía esa división de dos parcialidades entre Hanan Saya y Urin Saya. Y más aún, dentro de esas parcialidades, un sistema de alius más o menos funcionales dentro de esos dos mitades, ¿no? Y el pueblo mismo, en su estructura, en su espacio físico, eh, eh, tenía esa división física entre las dos parcialidades. Había sobre la pequeña plaza de Asha una iglesia para Hanansaya, una iglesia para Urinsaya, con los santos de las mismas fiestas en los dos templos, un cementerio para Hanansaya, cementerio para Urinsaya, donde los individuos miembros de esos grupos tenían la obligación de enterrar sus muertos bajo pena de multa. Esa es la existencia de, de esta división. Incluso he podido averiguarla a través de los documentos históricos, remontaba a lo que se llamaba la política de reducción del Virrey Toledo, que creaba nuevos pueblos sobre un modelo español más que andino, es decir, con una pequeña plaza de armas, la iglesia y las calles, etcétera. Y entonces, el hecho que es sorprendente y que había sido referido en trabajos anteriores era que Archa, en vez de ser un pueblo, de una reducción, tenía esta estructura doble, dual. Y entonces, para enfocar tu pregunta, sucede que una de las parcialidades tenía más, digamos, capacidad económica, también de recursos humanos que la otra. En mucha manera, la parcialidad parece una contradicción en sentido andino, porque Urinsaya allá era más poderoso que Hanansaya. Siempre se espera al revés por el significado de arriba y abajo de esas palabras. Y lo que yo he visto es que más bien la parcialidad más importante apoyaba a la otra en términos, por ejemplo, de faenas, de restauración de los templos, de los canales y todo eso. Y también que en las fiestas, y había tres fiestas en Archa, entonces, a tres niveles que les voy a comentar, en lo cual la fiesta del pueblo entero era la Virgen del Carmen, lo es todavía, donde participan todas las parcialidades, tanto a nivel de las sayas como a nivel de los alius, y su participación es más que todo en la edificación, la construcción de los corrales de la torre de la carrera de toros, que en los pueblos de los Andes no se hace con toreros
profesionales vestidos de oro, sino que son los mismos campesinos que entran a torear con el poncho y a veces a grandes riesgos físicos hacia su integridad, ¿no? Y entonces lo que sucede para la Virgen del Carmen, que es la fiesta principal, todos los grupos construyen un lado, si quieren, del cerco pegado a la iglesia donde se va a torrear. Eso es al nivel de la comunidad. Después hay un nivel de las donde solamente dos ayllus participan, que son miembros de la saya más importante, son los ayllus de Cusco Ayllu y de Santa Ana, que junto organizan una pequeña corrida de toro por la capilla de Santa Rosa, que de Cusco Ayllu, y al final, al nivel más pequeño, lo mismo se reproduce. Haya solamente un grupo que organiza el cerco. Así que a cada nivel de integración lo que vemos es que el grupo interno abarca los grupos inmediatamente externos en esa jerarquía, o más bien quizás se podría decir que los grupos externos colaboran con la ejecución de la fiesta. Pero desde el punto de vista simbólico, es que la construcción del cerco se hace de tal manera que cada empadronado, es decir, cada miembro de la comunidad viene con un palo y una cuerda y ata el palo al palo de la persona siguiente en el orden de esos grupos sociales, y al final entonces la totalidad de la comunidad, individuo por individuo, palo por palo, ha construido un cerco que significa la identidad cultural de la comunidad y una forma de protección simbólica hacia los peligros salvajes que pueden venir desde afuera, como es este torrito salvaje que integra las fiestas patronales. Hermoso. Yo me he quedado pensando mucho en esto que dijiste sobre la norma tan estricta y bajo multa, por ejemplo, de no transgredir, ¿no? Bueno, el final de una persona, el entierro, ¿no? De alguien en el Sí. cementerio. Este, y luego tú dices que, eh, aunque suene paradójico, que podían más bien estar invertidos las situaciones de privilegio, no, pero tal vez privilegio no fue la palabra que usaste, pero como que no necesariamente Hanan estaba por arriba, ¿no? A la hora del cementerio, del momento de enterrar a sus muertos, ¿había también alguna situación en la que los Hanan quisieran enterrar en la Dogorín? ¿O ahí hasta tanto no llegaba? No, nunca he escuchado de eso, pero había una suerte de rivalidad de una cierta manera, donde yo pertenecía entonces al Aliu Santa Ana, parte de Urinsaya, y los miembros de Urinsaya decían en broma: qué suerte que a nosotros no nos toca estar enterrado en Hanansaya, porque allá su cementerio, tú abres un hueco y se llena de agua al toque. Qué horror botar un ser humano en este hueco, mientras que nosotros tenemos el cementerio en una zona más seca y más arriba, y con una vista maravillosa. Que suele Sí. pasar lo de la vista maravillosa ahora incluso en la ciudad con Importante, Ushuaia, ¿no? ¿no? Claro. Pues sí.
vivir en un lugar tan diferente de donde uno vive, incluso siendo cusqueño, ¿no? Irnos a vivir a una comunidad como en la que has estado es diferente, pero viniendo tú desde Francia, pues mucho más aún, ¿no? Eh, ¿qué, qué anécdotas memorables conservas de ese tiempo en la comunidad de Accha? Sí, bueno, lo que se me ocurre para contestarte no es solamente como extranjero francés en mi caso, pero en el mismo labor del antropólogo que va a entrar en una comunidad que no conoce a fondo la cultura, porque de hecho la meta es de mejor conocerlo, pero también que no conoce necesariamente el idioma. En este caso, entonces, el idioma quechua. El joven adulto, yo tenía que 27, 28 años, algo así, se vuelve como un bebé recién nacido porque yo pasé horas sentado en una cocina, digamos, escuchando conversaciones entre adultos sin entenderlas. Y que de vez en vez escuchaba una palabra que lograba entender, pero mucho era pi, 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 que decía él, en el medio de risas a veces, porque yo debía haber pintado un personaje muy cómico en particular por mi falta de entendimiento del idioma. Poco a poco en esta situación, este bebé va a ir desarrollando el entendimiento de las palabras, del idioma y también ser guiado en sus primeros pasos, por ejemplo, en el trabajo de campo, que en la mañana yo salía con los campesinos a la chacra, yo hacía todo lo que me decían, me entregaban las herramientas, yo hacía lo mejor que podía con muy poca experiencia en eso. Y poco a poco, entonces, uno se va hacia criarse dentro de esa nueva cultura. Maravilloso, qué increíble. Y claro, y te ganaste el título, que no recuerdo cómo es el nombre en quechua que dijiste. Liachta Katay, yerno del pueblo. Qué lindo. Es un mérito, sin duda. Ese Jean-Jacques de 28 años debe haber sido un joven muy abierto a los demás, ¿no? Para realmente haberse ganado ese espacio. Qué lindo. Gracias por contarnos eso. Eh, y mira, Jean-Jacques, sabemos, ¿no? Se sabe que la cultura no es estática, que la cultura está en permanente movimiento, en cambio. Eh, ¿Qué sabor te dejan esos cambios? ¿Has vuelto a Accha? ¿Cómo encuentras las cosas? ¿Qué sensaciones te deja esa noción de cultura que entre comillas, se pierde, pero no necesariamente? Sí, he regresado varios, no sistemáticamente, pero varias veces a la fiesta de Carmen allá, donde entonces, tú tienes una digamos, una actuación tradicional que es obviamente la circulación de la santa, en ese caso de Carmen, alrededor de las calles del pueblo, pero por existir esos dos parcialidades, había entonces dos representación de la mamacha Carmen caminando juntas en las calles del pueblo. Pero yo iba simplemente para indicar que hay estructuras mentales y culturales que permanecen hasta el siglo XXI y que también, de hecho, cuando las empresas de ONGs de desarrollo quisieran poner allá un almacén de semilla de papas, las dos parceres pidieron, por favor, hagan dos, uno para cada parcialidad, ¿no? Entonces, yo regreso, pero sí,
el cambio demográfico que vivimos en la ciudad del Cusco también ha afectado esas comunidades y hay entonces migración de las poblaciones más altas que han también entonces creado un nuevo distrito en La Pampa, etcétera. Así que algunos de mis compadres han fallecido, así que los lazos que uno tiene se van con el tiempo un poco deshaciéndose, ¿no? Pero todavía tengo ahijados, compadres que a veces me visitan en Cusco y yo les visito allá en Archa. Qué bonito, Jean-Jacques. Am, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero quería comentarte rápidamente que los estudiantes de la ESP Pugliasunchis en este momento están conectados y están viendo esta entrevista juntos, además en el aula. Les mandamos un saludo, chicos. Eh, muchos de ellos están en proceso de tesis, de elegir el tema. Si quisieras darles alguna recomendación, alguna idea, porque al estudiar para ser docentes interculturales, bilingües, sin duda sus temas también, sus focos de interés suelen estar vinculados al mundo andino, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, entonces, hablando desde las ciencias sociales y en particular desde la antropología, eh, 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 la, la, el proyecto tiene que partir de un deseo intelectual y personal, ¿no? Pero el marco teórico, yo lo digo por mi experiencia de docente justamente en antropología en la UNSAC, uno no debe partir de un marco teórico, sino que la teoría debe en sí surgir de la experiencia de la investigación. Entonces, primero escoger un tema general o particular, hacer la investigación y a partir de los datos de la investigación armar su marco teórico. Uno no puede hacer hacer quepar los datos en la teoría, sino que son los datos empíricos que por sí van a llamar, si quiere, el aspecto teórico. No partir, no partir de un ángulo teórico, sino dejar que la teoría que los datos nos guíen hacia una teoría. De haber sabido eso antes, hubiera sufrido menos en la vida, creo. Pues Pero sí, tú eres una intelectual muy cumplida y no dudo que vayas a dejar de investigar y de crear desde tu posición. gracias, Jean-Jacques. Y ha sido un verdadero honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y darnos este tiempo. Ha sido mi placer. Bien, llegamos al final de este Mincaricui, recordándoles siempre que todos nuestros programas son convertidos luego en un resumen radial de 10 minutos que se transmite semanalmente en Radio Inti Raymi, y que cada uno de nuestros programas queda además colgado en nuestro canal de YouTube, que está bajo el nombre de EESP Pugliasunchis. Ahí lo pueden revisar todas las entrevistas que tenemos hasta el momento en estas 7 temporadas ya del programa. Eh, Igualmente, recordarles que el próximo viernes tendremos como invitado a Jan Smith para conversar sobre bullying, violencia escolar. Bueno, tenemos ahí el planteamiento de la pregunta, ¿es bullying o es violencia? ¿Por qué le llamamos de otro nombre, no? Bueno, de todo eso vamos a conversar con él, así que los esperamos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en Mincarico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.